revelado, el increíble encuentro que cambió todo cuando un apache solicitó una segunda oportunidad. Miguel miraba por la ventana de su pequeña oficina, los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Sufre de un desasosiego constante. Cada intento de sobresalir en su carrera como ingeniero se había topado con la pared inquebrantable de la incredulidad. Los fracasos laborales lo habían llevado a la profunda crisis que ahora lo consumía. Se sentía atrapado, con la voz de su padre resonando en su mente. «Nunca te rindas, hijo». Sin embargo, esas palabras parecían cada vez más vacías. Mientras el sol se ponía, Miguel percibía en su pecho el peso del desánimo, pensando en cómo había llegado a sentir que su identidad como apache estaba vinculada a un fracaso tras otro. Estaba perdido. Cada día sus metas se desdibujaban un poco más. El ruido del teléfono interrumpió sus pensamientos, pero, al leer el remitente, su corazón se aceleró. Era una carta de su tío, algo que no esperaba. Al abrirla, su mente se inundó de recuerdos, la antigua propiedad familiar, un lugar cargado de historias que su padre le contaba al calor de la fogata. Ahora esa herencia le pertenecía, y sin embargo, ¿qué significaba para él? La idea de regresar a ese terreno vacío lo llenaba de ansiedad. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado, a la historia que había sido su refugio, y al mismo tiempo una amenaza para su futuro? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ansiedad aumentó, invadiendo cada rincón de su mente. La imagen de su padre arando la tierra lo atormentaba. ¿Y si no soy lo bastante bueno? Esa pregunta lo atormentaba. Miguel se imaginaba de regreso en el pueblo, rodeado de miradas escrutadoras, esas mismas que durante años lo consideraron inferior. La lucha por demostrar su valía se tornaba cada vez más difícil. Su deseo por ser ingeniero y al mismo tiempo un defensor de su cultura lo desgarraba. ¿Y si su propia gente no lo aceptaba? Esa inquietante duda se convertía en un eco persistente que retumbaba en su alma. Un día, en medio de su angustia, conoció a Luisa, una arquitecta que compartía el mismo anhelo de redescubrimiento, aunque su propia historia estaba marcada por la pérdida. Sus intercambios fueron en ocasiones un bálsamo, en otras un recordatorio de lo lejos que había caído. ¿Podré alguna vez enlazar mi herencia y lo que sueño? Solía preguntar, temiendo la respuesta. Cada conversación con Luisa dejaba en él la esperanza de un futuro diferente y, al mismo tiempo, la presión de no defraudarlo. De repente, la comunidad se vio amenazada. Corporaciones voraces querían tomar sus tierras. Un aviso estruendoso en medio de la lucha personal que ya enfrentaba. El eco de la traición se sentía desde las entrañas. Ya no solo era un dilema personal, su identidad estaba en juego. Sus pensamientos se dividían entre el deseo de proteger lo que era suyo y el posible rechazo de aquellos a los que había querido ayudar. La tensión era palpable. Cada vez que miraba por la ventana de su oficina, deseaba profundamente tomar una decisión. Pero, en cada intento de avanzar, la sombra del miedo lo paralizaba. Ese día sintió que todo estaba al borde. ¿Iba a quedarme en la penumbra de mis dudas o dar el paso hacia la luz de mi legado? La decisión se avecinaba, pero la ansiedad lo mantenía cautivo. En ese instante tuvo la certeza de que su futuro dependía de enfrentar cada temor, de redescubrir su valor en la lucha.
Pero ¿sería suficientes fuerzas para cambiar el destino de su pueblo? La respuesta estaba oculta, solo en el horizonte de su lucha. El día siguiente llegó con una sensación de desasosiego que se cernía sobre Miguel como una nube oscura. La decisión de visitar la propiedad familiar lo carcomía. Las imágenes de su infancia, llenas de risas y esperanza, se mezclaban con devastadoras memorias de rechazo y dudas. Sin embargo, sabía que cada hora que pasaba sin enfrentar su pasado era un paso más hacia el abismo emocional en el que había estado atrapado. Con cada paso acercándose a aquel terreno, Miguel sentía la presión aumentar en su pecho. Tenía que hacer algo, no podía seguir siendo un espectador en su propia vida. Al llegar, el silencio del lugar lo recibió como un viejo amigo. Se iluminó con el tenue sol de la mañana, pero su corazón estaba en penumbra. Al principio se sintió desorientado. El viejo camino que llevaba al campo se veía descuidado, como si el tiempo mismo lo hubiera sido. Caminó lentamente, la hierba crecida arañando sus pantalones. En su mente resonaban los consejos de Luisa. El cambio comienza por ti. Sin embargo, la parte más profunda de su ser estaba llena de incertidumbre. ¿Realmente podría devolverle la vida a este lugar? Se detuvo frente a la entrada de la propiedad. Las imágenes de su padre arando la tierra, de su madre plantando flores de colores vibrantes, lo invadieron con una oleada de nostalgia. La herencia que había recibido no era solo tierra, era su historia, su cultura. Pero había más en juego. Aquellas corporaciones que amenazaban con llevarse sus tierras eran la manifestación palpable de sus miedos más profundos. Perder su identidad, su legado. De pronto, recordó la conversación que había tenido con Luisa la semana anterior. Ella había hablado sobre un enfoque innovador que mezclaba la ingeniería con la arquitectura sostenible. Eso podría ser la clave para revitalizar su herencia y protegerla de los depredadores corporativos. La chispa de una idea empezaba a encenderse en su mente. Entusiasmado, sacó su cuaderno de notas y empezó a garabatear ideas. Soñaba con un proyecto que no solo generara ingresos, sino que también se convirtiera en un símbolo de resistencia y orgullo. Miguel quería construir un centro de conservación que honrara la cultura apache, donde se pudieran ofrecer talleres de sustentabilidad, educación y al mismo tiempo empoderar a su comunidad. Sin embargo, esa idea luminosa también traía consigo dudas sombrías. Había muchos obstáculos que superar, recursos limitados, falta de apoyo local y, sobre todo, su propia historia de fracasos. Esta vez sería diferente. Cada una de sus dudas se convirtió en un motivo más para seguir. Miguel decidió que, para tener la valía que buscaba, debía demostrar primero su compromiso no solo con la idea, sino con su gente. Entonces lo entendió. Debía compartir su visión con ellos. Pero, ¿y si el desdén del pasado regresaba a atormentarlo, haciéndolo sentir como un intruso en su propia cultura? Mientras recapitulaba sus ideas, vio su reflejo en un pequeño espejo roto que había quedado en el lugar. Sentía una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Un retrato del hombre que aún podía convertirse en algo más grande. La promesa de un futuro vibrante se alzaba en el horizonte, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbres. Antes de marcharse prometió a la herencia de su familia que no se rendiría. No solo se trataba de un lugar, se trataba de él mismo. Era hora de terminar con el ciclo. Su legado no podía continuar siendo una sombra. El siguiente paso estaba claro. Pero todavía había un último contratiempo. Al salir, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Desde la distancia, algunos hombres de una famosa corporación comenzaban a merodear por la zona. Lo que una vez fue un lugar de paz, ahora era el epicentro de su lucha.
Estaba listo para confrontar el conflicto que se avecinaba, cuando incluso el eco de su propia voz aún resonaba con dudas. Miguel dio un profundo suspiro. La batalla no solo era por su tierra, sino por su propia identidad. El momento crucial estaba por llegar, y solo el tiempo diría si sería capaz de enfrentarse a lo que venía. Miguel despertó aquella mañana con un propósito renovado. Tanto las imágenes de su infancia como el entorno deteriorado de la propiedad familiar habían comenzado a fusionarse en un solo impulso, un llamado a la acción que ya no podía ignorar. Tenía que actuar, no solo por él mismo, sino también por su legado, por sus ancestros que habían trabajado la tierra con dedicación. Decidido, se armó con su cuaderno, bolígrafos y un par de bocetos de ideas preliminares. A medida que caminaba por el campo, su mente resonaba con planes concretos. El primer paso era reunirse con los miembros de su familia, hacerles partícipes de su visión. Las dudas aún merodeaban en su interior, como fantasmas del pasado, pero jamás se había sentido tan conectado con su historia como en aquel momento. Sin embargo, la realidad del entorno lo golpeó de nuevo. La tierra que había una vez brillado con promesas, ahora estaba cubierta de maleza, reflejando su propio desánimo. Pensar en ese centro de conservación, en convertir la propiedad en un lugar de enseñanza y orgullo, lo impulsó a seguir. A pesar de la desolación que le rodeaba, imaginaba grupos de niños aprendiendo sobre su cultura, sobre la importancia de la tierra y su preservación. Al llegar a la casa familiar, sintió la presión en su pecho aumentar. Había una gran responsabilidad en la idea de revivir y mantener su patrimonio. En un arrebato de resolución, decidió que no solo presentaría su proyecto a su familia, sino que también iba a incluir a personas influyentes en la comunidad que pudieran ayudar a materializarlo. A pesar de su miedo a ser visto como un forastero, Miguel convocó a su familia aquel fin de semana. Cuando se encontraron, el ambiente estaba cargado de expectativa. Su voz tembló al principio, pero al hablar sobre sus ideas se fue transformando. Describió su visión de un centro que no solo continuara el legado familiar, sino que también lo elevase. Observó cómo la chispa del interés comenzaba a prenderse en sus rostros, pero también notó una sombra de escepticismo en sus miradas. Una conversación con su tío Eduardo lo marcó profundamente. «Miguel, es fácil soñar, pero ejecutar es lo difícil», le advirtió. Esa observación se instaló en su mente, removiendo sus inseguridades. «No te olvides de lo que hemos perdido», agregó. Fue un recordatorio de que su lucha no solo era personal, era colectiva. La historia de su familia estaba tejida con fracasos y victorias, y Miguel no podía permitirse ser otra hoja caída en un ciclo de abandono. Se retiró a su habitación, sumido en la preocupación. Estaba convencido de que su proyecto era viable, pero las palabras de su tío resonaban en su mente como un eco inquietante. Así que realizó un ejercicio introspectivo, revisando sus habilidades. ¿Cuáles eran sus talentos? La planificación y la creatividad destacaban entre sus capacidades. Consciente de ello, decidió trabajar en su presentación para la comunidad. Se comprometió a investigar más sobre la sostenibilidad, la historia cultural y todos los aspectos que le darían solidez a su propuesta. Era un cambio, una evolución. Preparar una presentación no era solo un ejercicio de oratoria, era una oportunidad de construir puentes con su gente. Día tras día, Miguel continuó su preparación. Cada nueva idea era un ladrillo en la construcción de su futuro. Sin embargo, al salir de la casa una mañana, se encontró nuevamente con los hombres de la corporación. Esta vez eran más visibles, y el miedo se apoderó de él. ¿Qué consecuencias tendría su esfuerzo si la empresa disputaba la tierra que él pretendía revitalizar? La presión aumentaba, y con cada encuentro se sentía más respaldado, pero también más expuesto.
Lo que había empezado como un camino hacia su identidad estaba convirtiéndose en una batalla que se libraba en diferentes frentes. La lucha por su legado no era solamente por él, sino por el futuro colectivo que representaba. Miguel sabía que era cuestión de tiempo para que todo estallara, y el resultado de esa confrontación podría cambiar no solo el destino de la propiedad, sino también el de quienes lo rodeaban. Aún no sabía cómo lo haría, pero había una certeza. Debía enfrentar a esos hombres que representaban su mayor temor. El eco de aquellos hombres lo persiguió mientras caminaba hacia un nuevo amanecer. La pregunta ya no era si estaba listo, sino cuánto podía arriesgar para proteger lo que era verdaderamente suyo. Las sombras de la duda todavía lo asediaban, pero la necesidad de actuar se estaba agudizando. La lucha por su tierra había comenzado, y Miguel estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para luchar por su historia y su gente. Miguel se sumergió en su preparación diaria, redoblando esfuerzos en la elaboración de su presentación. Cada libro que leía, cada investigación que realizaba sobre prácticas de sostenibilidad y la historia de la tierra, se sentía como un paso más hacia la materialización de su sueño. Las horas se deslizaban entre sus dedos, y aunque estaba consciente del tiempo que se le escapaba, también lo veía como una inversión en un futuro que aún era nebuloso, pero posible. Empezó a visitar el archivo familiar, perforando el polvo acumulado sobre antiguas fotografías y documentos. Cada descubrimiento era un peldaño en su autoconocimiento, como si las historias de sus antepasados le pasaran un testigo invisible. Las opiniones de su familia resonaban en su mente mientras leía las anotaciones de su abuelo sobre la tierra, sus bendiciones y su significado para ellos. Se sintió invadido por un sentido de obligación. Cada hoja que pasaba le revelaba una lucha personal, un legado de esfuerzo, resistencia y amor a la tierra. Sin embargo, los hombres de la corporación seguían acechando. Cada vez que Miguel se encontraba con ellos, más confiados y provocadores, un nudo se formaba en su estómago. Sabía que había un tiempo limitado antes de que tuvieran un impacto directo en su vida. La incertidumbre era una sombra constante que oscurecía su proceso de creación, y de repente, la visión que había asumido con tanto fervor comenzaba a desdibujarse. Decidido a transformar su miedo en acción, Miguel programó una reunión con los líderes comunitarios, aquellas personas que, aunque había evitado previamente por temor a ser un intruso, en realidad eran sus aliados potenciales. Quería compartir su visión, pero también escuchar. La confrontación con su propio miedo pronto se transformó en un foco de claridad. Si verdaderamente deseaba reivindicar su legado, tendría que construir un frente sólido, no solo basado en sus propias ideas, sino en una colaboración genuina. Las horas pasaron rápidamente mientras ponía manos a la obra para preparar la reunión. Revisó sus notas y se presentó ante el grupo. Su voz resonó con un nuevo matiz de determinación. No era solo su sueño, sino un reflejo de sus raíces compartidas. A medida que sus palabras fluyeron, notó que la resistencia inicial de algunos se desvanecía, sustituida por una chispa de esperanza. Pero esa sensación de alivio fue efímera. Las preguntas comenzaron a brotar como un torrente. ¿Cómo podría llevar a cabo su idea sin fondos? ¿Cuál era su plan ante la oposición de la corporación? Cada interrogante era un recordatorio de la fragilidad de su proyecto. En el clímax de su presentación, sintió el peso de la incomodidad en el aire. Entonces, en un arrebato de sinceridad, admitió sus propias inseguridades. «No tengo todas las respuestas», confesó, «pero tengo el compromiso de luchar por esto, y si se une a mí, podemos forjar algo importante». La vulnerabilidad fue como un golpe de viento fresco. La tensión
comenzó a disiparse y la conversación se tornó más constructiva. Hacia el final de la reunión, varios se ofrecieron a ayudar, cada uno aportando un recurso, un contacto o una habilidad. Aquel era el tipo de apoyo que no había anticipado. El encuentro había encendido un nuevo sentido de comunidad entre ellos, un deseo de colaborar, y era un primer indicio de que su ambición no estaba sola. Mientras se alejaba del lugar, un leve destello de confianza iluminó su interior. Sin embargo, la sombra de la corporación todavía no se había disipado. Sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora, y mientras pensaba en su próximo paso, una llamada sorpresiva interrumpió su reflexión. Era su tío Eduardo. Miguel, deben hablar de lo que se aproxima. Se ha escuchado que la corporación tiene planes de avance inminente y necesitan un líder para contrarrestar esto. ¿Qué tal si te preparan para tu próxima batalla? El corazón de Miguel palpitó fuerte. La lucha ya no solo era personal, había escalado a un nivel donde otros buscaban seguir su ejemplo. Estaba listo para liderar esa carga. La respuesta se dibujaba como una interrogante sobre su futuro. Un futuro donde la lucha por su tierra podría finalmente culminar en un cambio real. Miguel se sentó en el borde de la cama, la mente agitada por la llamada reciente. La realidad se perfilaba nítida. No solo debía defender su sueño, ahora iba a convertirse en un pilar para otros. Con cada momento que pasaba, la responsabilidad se acentuaba, y junto a ella, un torrente de dudas le asaltó. Se despojó de la idea romántica de la lucha y se vio empujado a la cruda realidad, donde los pasos decisivos eran cruciales. Mientras el sol se ocultaba, ingresó a su estudio. La luz tenue brindaba un aire de concentración y permitía que su mente divagara entre ideas. Decidió que enfrentaría primero lo más tangible, la estrategia. Se preguntó cómo podría articular un plan que convenciera a los escépticos y a la vez organizara las voces de apoyo que había comenzado a recopilar. Tomó un cuaderno y trazó un esquema inicial, objetivos a corto, medio y largo plazo. Sentía que su visión debía ser clara, no solo para él, sino para todos los que aceptarían seguirlo. La idea de convertirse en un líder, en el rostro visible de la resistencia, le causaba escalofríos. Cada trazo que hacía en la página parecía un compromiso tácito, un movimiento hacia lo desconocido. Sin embargo, el peso de su historia familiar lo impulsaba. Recordó las palabras de su abuelo sobre la fortaleza y la unión frente a la adversidad. Las fotografías que lo habían inspirado apenas unas horas atrás cobraron un nuevo sentido. No solo se trataba de un legado, sino de un camino que podría revolucionar la relación entre las personas y la tierra. Los ecos de la reunión resonaban en su cabeza. Semana tras semana había tratado de creer que su mensaje era suficiente. Sin embargo, las preguntas que sus colaboradores le habían planteado lo entrevistaron. ¿Qué pasa si no alcanzamos a detenerlos? Y entonces la visión se aclaró. No solo necesitaba el apoyo de la comunidad, también debía reforzar su conocimiento. ¿Cómo podría defender su proyecto si no estaba completamente preparado? Con una resolución renovada, optó por buscar ayuda externa. Había expertos en sostenibilidad que podrían aconsejarle sobre cómo presentar su caso frente a la corporación. Mirando su computadora, se sintió doblemente aliviado y ansioso. Con las manos temblorosas, comenzó a enviar correos a contactos antiguos y a realizar llamadas, buscando ese asesoramiento que creía vital. La Seek for Knowledge cultivó en él una chispa de confianza. Mientras se comunicaba con esos expertos, la incertidumbre que había sentido un rato antes se convertía lentamente en un sentido de empoderamiento. Cada respuesta positiva que recibía era un ladrillo más en su compromiso. Se sentía más capaz de enfrentar el desafío que se aproximaba. Sin embargo, la noche traía consigo un nuevo reto. Al revisar su teléfono, vio una notificación inesperada.
Era un mensaje de un antiguo amigo, Carlos, que trabajaba en la misma corporación a la que él se oponía. La pregunta era sencilla, pero inquietante. «Miguel, ¿quieres hablar? Hay cosas que deberías saber». Un impulso de desconfianza lo invadió, pero también una curiosidad feroz. Esto podía ser la clave que necesitaba para anticiparse a cualquier movimiento contra su proyecto. La pregunta que le surgió era si realmente podía confiar en Carlos. El dilema era inminente: arriesgarse al engaño o abrirse a una posibilidad de Intel que podría cambiar su curso. Con el corazón acelerado, se quedó mirando la pantalla. Sabía que debía decidir y que esta elección podría costarle más que una simple conversación. Era un nuevo matiz en su lucha personal, un punto donde la confianza se volvía un elemento esencial. Este era el comienzo de otra batalla, una que requeriría no solo de valentía, sino de discernimiento. ¿Aceptaría el encuentro, dispuesto a arriesgarse con los secretos que podrían estar al acecho? La duda llenó el espacio que antes ocupaba la confianza, pero Miguel estaba aprendiendo una nueva lección. Un líder no solo se definía por su coraje, sino por su capacidad de discernir, de diferenciar las oportunidades de las trampas. El eco del zumbido del teléfono resonaba en la habitación, interrumpiendo el silencio que había envuelto a Miguel en sus momentos de reflexión. La pulsación de su corazón competía con la vibración del dispositivo en su mano. Un aviso de que el tiempo avanzaba y que su decisión estaba cada vez más cerca. Las palabras de Carlos lo asediaban. ¿Qué secretos podría contener ese encuentro? La adrenalina corría por sus venas mientras se debatía entre la necesidad de información y el temor al engaño. Al final, la curiosidad se impuso. ¿Acaso no se había comprometido a ser valiente y a enfrentar lo desconocido? Prendió la luz de la lámpara y se sentó de nuevo en el escritorio, abriendo su computadora. Abajo, su propio esquema de objetivos seguía esperando, como una hoja en blanco que exigía acción. Sin embargo, el dilema sobre Carlos sobresalía por encima de todo. Miguel sabía que entender las intenciones de su antiguo amigo podría ser crucial para su estrategia. Ese mismo día, se propuso investigar más sobre la empresa y cómo operaba. Abrió múltiples pestañas en su navegador, cada artículo revelando capas de complejidad sobre la corporación, sus relaciones comerciales y la oposición que había enfrentado en el pasado. Esto no solo lo preparaba para el encuentro, sino que también alimentaba su necesidad de empoderamiento. Mientras leía, la frustración crecía. Se dio cuenta de que muchos habían luchado y caído en el camino. Su historia era solo una más, en un mundo donde las fuerzas del poder a menudo aplastaban los sueños de los pequeños. Con cada expediente analizado, Miguel comprendió que la ignorancia podía convertirse en su peor enemigo. Nunca había dudado de la grandeza de su proyecto, pero ahora se daba cuenta de que el conocimiento era un arma. Se levantó, decidido a reforzar no solo su entendimiento sobre la corporación, sino también sobre su propia posición. La noche oscura se cernía sobre la ciudad mientras él se preparaba para el encuentro. Se vistió con esmero, consciente de que cada detalle de su presentación sería un reflejo de su determinación. En lugar de apresurarse, se tomó el tiempo de ensayar mentalmente lo que quería comunicar, su estrategia forjada no solo en el conocimiento adquirido, sino en la autoconfianza que crecía en su interior. Finalmente, el reloj marcó la hora, y Miguel se dirigió al lugar convenido. Caminó con paso firme, cada paso resonando como una declaración de su propósito. La charla con Carlos no solo sería un intercambio de palabras, sería un diálogo donde las verdades ocultas podrían revelarse, un acto de enfrentamiento entre el pasado y el futuro que anhelaba construir. Al llegar,
se encontró frente a la puerta de un bar discreto, un lugar que parecía guardar secretos en sus sombras. En su interior, la luz suave del local apenas iluminaba las mesas ocupadas. Miguel localizó a Carlos, quien lo esperaba con una expresión ambigua, una mezcla de amistad y cálculo. Ambos se saludaron con un apretón de manos, pero Miguel pudo sentir que entre ellos había más que solo una relación pasiva de antiguos amigos. En su pecho, la incertidumbre se manifestaba como un nudo. Era la prueba de su primer gran desafío, la capacidad de discernir en el terreno inesperado de una conversación llena de posibilidades traicioneras. «Voy a ser sincero, Miguel», comenzó Carlos con sinceridad en sus ojos. «Hay cosas que no sabes, y son cruciales para lo que planeas hacer». Mientras sus palabras se alzaban en el aire, Miguel sintió una mezcla de ansiedad y expectación. Todo se iba a definir en esa charla, donde el camino hacia adelante podría despejarse o quedar sumido en la oscuridad. ¿Sería capaz de extraer la verdad y descifrar las intenciones de Carlos? La balanza entre confianza e inconformidad pendía sobre su cabeza, y la respuesta a esa cuestión podría cambiar el curso de su lucha. La batalla personal no estaba siendo solo por su sueño, sino por una redefinición de sí mismo. Estaba preparado para lo que se avecinaba. La tensión que flotaba entre Miguel y Carlos era palpable. Miguel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentó calmar su mente. Había ido preparado, pero la carga emocional de reencontrarse con alguien que había sido como un hermano lo desbordaba. El bar, con su ambiente oscuro y acogedor, se sentía como un refugio, pero también como un campo de batalla en el que las palabras podrían ser armas de doble filo. Carlos, al ver el desconcierto en el rostro de Miguel, inclinó su cabeza levemente. «No es lo que piensas. No estoy aquí para hacerte daño». Sus ojos reflejaban una mezcla de renuencia y propósito. Miguel, sin embargo, no podía permitirse bajar la guardia. Había aprendido que incluso las palabras más sinceras podían ocultar motivos ocultos. «¿De qué hablas?». La voz de Miguel sonó más desafiante de lo que había planeado. Se dio cuenta en ese momento que cada palabra podía estar siendo cuidadosamente medida por Carlos. «Si realmente tienes algo importante que decir, no perdamos más tiempo». Carlos asintió como si ese fuera el empujón que necesitaba para continuar. «He estado observando a la empresa y la competencia. Sé que tienes grandes planes, pero te enfrentas a un rival mucho más poderoso de lo que imaginas». Miguel sintió que su estómago se retorcía. La idea de un rival desconocido rompía la imagen que había construido cuidadosamente en su mente. «¿Quién es? ¿Qué está tramando?». «El mercado está lleno de sombras, Miguel», respondió Carlos, mordiéndose el labio. «Este tipo tiene conexiones profundas. Ha arruinado a otros antes. Sé que no tienes toda la información, y te estoy advirtiendo por una razón. Un enfrentamiento directo será un suicidio financiero». La sensación de vulnerabilidad invadió a Miguel. Había llegado a ese encuentro con la intención de fortalecer su estrategia, pero estaba descubriendo un mundo de incertidumbre que sus investigaciones no habían revelado. «¿Y tú qué ganas con esto? ¿Por qué deberías preocuparte por mí?». Carlos hizo una pausa. Su mirada se tornó más seria. «Porque yo también he estado en la misma posición. Lo perdí todo por no estar preparado. No quiero que caigas en la misma trampa». La sinceridad en su voz resonó en los instintos más profundos de Miguel, pero su mente estaba en guardia. ¿Podía confiar en un amigo que se había convertido en un desconocido? La lucha interna se intensificó, y en medio de este dilema, un nuevo conocimiento surgió en él: la necesidad de una red de apoyo, de estrategias colaborativas, no solo individuales. «Si esto es cierto, necesitaré más que tus palabras», dijo Miguel, su voz ahora más calculada. «Quiero pruebas.
Si realmente estás de mi lado, debes demostrarlo. Carlos habló con fervor. Te ayudaré a armar un consejo. Necesitamos aliados. No podrás enfrentarlo solo. Mientras la conversación continuaba, Miguel empezó a imaginar un futuro diferente, donde no estaría solo en su lucha. La idea de una red de personas con intereses comunes encendió una chispa de determinación dentro de él. Era el momento de salir de la sombra del miedo y tomar las riendas de su destino. Sin embargo, la advertencia de Carlos aún resonaba en su mente. La tentación de avanzar en la oscuridad, sin conocer realmente los peligros que acechaban, amenazaba con desbaratar todo. En ese instante, una nueva revelación lo golpeó. Su antiguo amigo podría no ser solo un aliado, sino un riesgo calculado que debía considerar. Carlos, dijo Miguel en pleno proceso de reevaluar la situación, no puedo seguir sin estar seguro de tus intenciones. Este cambio podría no solo costar mi proyecto, sino también mi propio futuro. Las palabras salieron mucho más pesadas de lo que había anticipado, y el silencio que surgió tras ellas era un eco de la fragilidad de su nueva estrategia. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría realmente fiarse de Carlos o estaba a punto de perderlo todo nuevamente por confiar en el camino equivocado? Así, la sala se llenó de incertidumbre, y Miguel, sintiéndose dividido entre la ambición y la precaución, supo que las decisiones que tomaría en los próximos días podrían ser la clave para su éxito o su ruina. ¿Sería capaz de navegar en estas nuevas aguas turbulentas o caería en la trampa que él mismo había temido? Miguel abandonó el bar aunque su mente seguía atrapada entre la conversación con Carlos y las múltiples posibilidades que se desplegaban a su alrededor. Cada paso que daba por las calles iluminadas por neones parecía resonar con la pulsación de sus pensamientos. La confusión que había acumulado a lo largo de la noche se entrelazaba con un súbito sentido de claridad. Sabía que debía actuar, pero la duda lo mantenía anclado en el suelo. Las palabras de Carlos aún reverberaban en su interior. Necesitamos aliados. En aquel momento, Miguel comprendió que su camino hacia el éxito no podía ser un viaje solitario. La noción de construir un consejo con personas de confianza lo intrigó, pero también lo asustó. Se contempló a sí mismo no solo como un líder, sino como alguien que necesitaba aprender a delegar, a confiar en los demás. Al llegar a su oficina, Miguel se detuvo ante el espejo que había colgado en la pared. Se observó por unos instantes, analizando su reflejo, su actitud, su determinación. Había trabajado incansablemente para convertir su idea en una realidad. Era su visión, y siempre la había manejado como un tesoro que proteger. Pero ahora, enfrentado a nuevos desafíos, reconocía que el aprendizaje implicaba dejar de lado un poco de ese orgullo. Comenzó a pensar en las personas que podría invitar a unirse a su consejo. Personas que tenían experiencia, habilidades complementarias y, sobre todo, la disposición de arriesgarse. Shira, su colega de marketing, era ingeniosa y siempre tenía un as bajo la manga. El ingeniero Javier había llegado a ser un amigo a pesar de las diferencias en su enfoque. La idea de unir fuerzas comenzaba a cobrar sentido. Miguel se sentó en su escritorio y empezó a hacer una lista, sintiendo cómo su determinación crecía con cada nombre que anotaba. Sin embargo, también planteó una pregunta incómoda. ¿Estaría dispuesto a abrirse completamente a ellos? La confianza era un recurso valioso y escaso, especialmente en un entorno tan competitivo. Sin embargo, si quería aprender a colaborar, debía aprender a ser vulnerable. A medida que delineaba sus planes, la ansiedad pulsaba en su pecho y se transformaba en acción. Movió el mouse de su computadora y se puso en contacto con Shira. Después de una breve charla, convenían en reunirse al día siguiente. La nueva adrenalina corrió por sus venas.
La idea de formar un equipo, de evitar la soledad, empezaba a cocerse en su interior. Sin embargo, durante la tarde, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era Carlos, sugiriendo un encuentro en un café cercano para discutir estrategias más concretas. La breve sensación de camaradería se mezclaba con un chorro de desconfianza. ¿Podía realmente aceptar consejos de alguien que había estado en su cirujano propio espacio? La cuestión se enredaba en su mente como un hilo suelto en un tapiz. Decidido a no dejar que la duda lo paralizara, Miguel cerró su computadora y se preparó para salir otra vez. Cada paso lo acercaba más a la resolución de dejar de lado sus reservas. El destino que anhelaba no se alcanzaría con un solo movimiento, sino construyendo una ruta sólida. A medida que cruzaba la puerta del café, sintió que una decisión crítica estaba por tomar forma. Carlos podría ser un aliado, sí, pero también un obstáculo. La dualidad de la confianza y la cautela giraba incesantemente en su mente. Al tomar asiento frente a su antiguo amigo, Miguel se preparó para un verdadero intercambio de ideas y evaluar el genuino deseo de Carlos por ayudarle. Lo que no sabía era que esta reunión cambiaría no solo su perspectiva empresarial, sino también la forma en que veía sus relaciones personales. Había llegado el momento de enfrentar no solo un rival en el emprendimiento, sino los demonios de su pasado que siempre habían influido en sus decisiones. Mientras Carlos comenzaba a hablar, Miguel sintió que el aire se volvía denso de expectativas. La jornada de descubrimiento estaba a punto de comenzar, y la figura de Carlos, una espina en su mente, podía ofrecer más que solo advertencias. Podría ser el catalizador que Miguel necesitaba para transformar sus miedos en estrategia, pero ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar al abrirse una vez más? La respuesta empezaba a formarse en su interior y ya no había vuelta atrás. La conversación comenzó con una sorprendente naturalidad. Carlos, relajado, habló sobre las tendencias del mercado y las estrategias que podrían ser efectivas. Miguel le escuchaba con atención, pero su mente no dejaba de divagar. Aquella figura frente a él, que alguna vez había sido un compañero de confianza, ahora era un enigma cargado de nuevas intenciones. La ira y la traición de tiempos pasados se entrelazaban con la curiosidad por sus propuestas. ¿Y si creamos una campaña innovadora?, sugirió Carlos sonriendo, mientras Miguel hacía un esfuerzo por percibir la genuinidad en su tono. Podríamos captar la atención de los inversores, y sé que tienes ideas brillantes. En su interior, Miguel sentía un tirón. La idea de colaborar con él le resultaba inquietante. Aún así, los consejos que Carlos evocaba resonaban con la necesidad de cambio que Miguel anhelaba. Mientras el café se enfría frente a ellos, Miguel reflexionaba no solo sobre la propuesta, sino también sobre su propia evolución. Había pasado tanto tiempo intentando ser un llanero solitario, que ahora le costaba aceptar la vulnerabilidad que traía asociada la colaboración. La memoria de una época en la que Carlos había traicionado su confianza parecía pesada en sus pensamientos. Sin embargo, reconocía que el pasado no podía seguir dictando su futuro. Quizás las ideas no son lo único que debemos intercambiar, afirmó Miguel, sorprendiendo incluso a sí mismo con la sinceridad de su voz. Dame algo más que una simple estrategia. Enséñame que vales la pena. Su desafío flotó entre ambos, como un puente frágil que los conectaba en medio del escepticismo. Carlos, visiblemente sorprendido, sonrió con amusement. A veces, los mejores aliados son aquellos que han estado más cerca del fuego, respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Las primeras luces de la honestidad comenzaron a filtrarse en la discusión. Miguel se unió a la conversación con firmeza y, a la vez, con precaución.
Su historia personal, las lecciones aprendidas en el camino, se mezclaban con la interdependencia profesional que cada vez más necesitaba. Cada palabra se convertía en una oportunidad para explorar nuevos territorios, romper las barreras que había levantado en torno a sí mismo. Mientras continuaban conversando, un sentimiento de incomodidad comenzó a desmoronarse. Miguel se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo de Carlos, sino que también estaba compartiendo su propia perspectiva sobre la industria. Sus ideas fluían con más claridad y desmitificó una parte de su antiguo colega, descubriendo un destello de verdad bajo la cola de traición. ¿Era posible que alguien tan decepcionante pudiera cambiar y ofrecerte más de lo que esperaba? El tiempo se volvió un factor secundario a medida que las horas pasaban. Sin embargo, una inquietante revelación golpeó la mente de Miguel. Esta nueva fase de colaboración no solo dependía de Carlos, sino de su disposición para abrirse, para ser honesto acerca de sus propias inseguridades y temores. Fue un recordatorio de que el verdadero liderazgo no solo trataba de contar con planes y cifras, sino también de cultivar confianza. Mientras Miguel regresaba a casa, reflexionó sobre las rutas que podría tomar ahora que empezaba a deshacer los nudos de su resistencia. Se dio cuenta de que su vida profesional había estado marcada por desconfianza, pero tal vez, solo tal vez, este camino podría encaminarse hacia otro rumbo. La perseverancia, la adaptabilidad, esos eran los valores que debía cultivar a medida que avanzaba. Sin embargo, al llegar a su apartamento, recibió otro mensaje, esta vez de Javier, el ingeniero. Era un simple, ¿podemos hablar? Tengo algo importante que contarte. El frío recorrió su espalda. El pálpito que había sentido en la cafetería estaba de regreso. ¿Qué más estaba por descubrir? Las dudas se arremolinaron en su mente, mientras la posibilidad de un nuevo desafío emergía. Al igual que ante Carlos, estaba a punto de encontrarse con otra prueba en su camino hacia el crecimiento personal, y esta vez quizás no estuviera tan preparado. ¿Estamos ante otro revelador giro en su viaje? Miguel se sentó en la mesa de su apartamento, la tensión acumulándose en su pecho. El mensaje de Javier no solo era una simple invitación, sino una llamada a la acción que podría definir su camino. Se preguntaba, ¿qué podría tener su colega que podría ser tan importante? La incertidumbre lo rodeaba, pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por el miedo, la determinación empezó a brillar en su interior. La confianza que había empezado a construir con Carlos le había otorgado un nuevo sentido de propósito. Ahora estaba listo para investigar cualquier ángulo que pudiera mantener viva su lucha por su legado. En la mañana siguiente se reunió con Javier. Una vez más, dejó atrás sus defensas y se dispuso a escuchar. Las palabras de su colega fueron reveladoras y motivadoras. Miguel, he estado estudiando a la corporación y sus métodos. Puedo ayudarte a planificar una estrategia de defensa sólida, dijo Javier, fijando su mirada en él. En ese momento la claridad se apoderó de Miguel. Lo que inicialmente parecía un obstáculo se estaba transformando en una oportunidad ineludible. Ese diálogo también marcó un punto de quiebre en la forma en que Miguel percibía la colaboración. Ya no se trataba solo de estrategia, se trataba de crear una alianza genuina, donde cada miembro podía aportar su conocimiento y habilidades. La idea de formar un consejo empezaba a cobrar vida con cada sugerencia que Javier traía a la mesa. Con cada reunión, Miguel se sentía más fuerte. Empezó a integrar a su equipo y cada voz se convirtió en una parte fundamental de su misión. Así, los días pasaron y la preparación de su presentación ante la comunidad se rescataría de la ansiedad. En lugar de enfrentar la batalla solo, Miguel había creado un espacio donde juntos, como comunidad, podrían desafiar a la corporación.
El día de la exposición se acercaba y Miguel ya no estaba solo en la lucha. La comunidad se había unido a su causa, y cada persona involucrada aportaba no solo habilidades, sino también historia y pasión. Los rostros que una vez mostraron escepticismo ahora brillaban con la expectativa de un futuro renacer. Al llegar al espacio donde realizarían la presentación, Miguel sintió que había llegado a un punto de no retorno. Cada paso era un recordatorio de su creciente confianza y de su capacidad para superar el pasado. Al observar a su equipo y a la comunidad, entendió que el éxito no solo dependía de su capacidad individual, sino del esfuerzo colectivo. Su discurso resonó con autenticidad. No se trataba solo de proteger tierras, se trataba de reivindicar su identidad y el legado de su comunidad. A medida que las palabras brotaban de sus labios, la certeza de lo que había logrado se convertía en un eco en el recinto. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La comunidad no solo escuchaba, sino que se unía a él en una lucha activa por la conservación de su patrimonio. El reconocimiento comenzó a materializarse. Al final de la presentación, varios miembros de la comunidad se ofrecieron a movilizarse, mientras otros comprometían recursos para ayudar con la causa. Miguel sintió una oleada de gratitud y humildad al darse cuenta de que había cultivado un espacio para el crecimiento. Su concepto de liderazgo se había transformado. Era una conexión, no una imposición. Entonces, la verdadera confrontación llegó. Los hombres de la corporación querían negociar, y Miguel supo que no se podía dar marcha atrás. Lleno de confianza y determinación, decidió enfrentar a sus antagonistas no solo como un individuo, sino como un representante de su comunidad. En cada palabra, Miguel y su equipo demostraron que luchaban por más que suelo, luchaban por su historia y su identidad. El enfrentamiento fue intenso, pero el poder de la verdad y la unidad emergió como su mayor fortaleza. El resultado fue aún más positivo del que había anticipado. La corporación se vio forzada a reconsiderar su posición ante una comunidad unida. Al volver a casa tras la negociación, Miguel ya no era el hombre que había comenzado este viaje. Había crecido. Ahora era un líder no solo en la lucha por su tierra, sino en la reivindicación de su historia. Las palabras de su padre resonaban en su mente, llenas de significado. «Nunca te rindas, hijo». Finalmente, había conquistado no solo su desafío profesional, sino su lucha interna. La satisfacción de haber transformado su miedo en acción y su soledad en comunidad fue un logro que resonaría en su corazón por siempre. Miguel sabía que el camino no se había cerrado, pero contaba con el respaldo de su propia comunidad para atravesar cualquier desafío futuro. Este era el inicio de una nueva era, no solo para él, sino para todos los que habían compartido su viaje. Renuévanse con esa memoria y continúa el camino. Todavía hay mucho por hacer y aprender. Ahora no esperen ni un segundo más para unirse a nosotros en este viaje. Si están inspirados por esta historia de superación personal y quieren ser parte de más relatos emotivos como este, necesitan suscribirse ahora al canal. Cada me gusta realimenta el algoritmo y ayuda a que más personas se inspiren. Dejen un comentario con sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Actúen ya.